es un tema preocupante ver la diversidad de candidatos, sobre todo para la tan alta dignidad que es la presidencia de la República, y candidatos que por un lado unos tienen una trayectoria política ya algo conocida y otros que tienen una trayectoria tal vez pública, pero que inclusive no se los veía venir como candidatos a la presidencia. ¿Qué es lo que se genera comúnmente en una diversidad y una diversificación de procesos? De estos procesos electorales y sobre todo con varios candidatos, es un poco la confusión en la ciudadanía. Y aquí hablo de confusión, porque nos genera, por un lado, múltiples, vamos a escuchar diferentes propuestas de campaña, vamos a escuchar diferentes puntos de vista sobre las problemáticas que existen en el país y vamos a tener también ciertos argumentos que van a contradecirse entre todos los candidatos. ¿Eso qué va a llevar al ciudadano común, que inclusive a lo mejor no está educado en el tema político como tal? Una confusión y además también un hostigamiento. El hostigamiento en el que cuando termina la campaña electoral y ya terminan las elecciones dicen por fin se acabó, porque de repente empezamos hostigamiento visual, hostigamiento auditivo, hostigamiento en redes, hostigamiento inclusive en lo que vemos personal, el acercamiento personal que hacen en las campañas, normal. Y eso genera un malestar ciudadano donde dice, ya, que gane el que tenga que ganar, y no hay ese debate verdadero sobre las ideas hacia dónde es lo que queremos, a dónde es lo que queremos llegar. Podría decirse, pero es que tenemos varios candidatos, tenemos una diversidad de candidatos y eso va a generar algo mejor, pero en la práctica nos genera un hostigamiento en el ciudadano. Claro, ahora, ¿qué hay de fondo? Esa es otra cosa. Hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo a su invitado, a sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web. Usted conoce, estoy pasando por un problema delicado de salud. Poco a poco me estoy recuperando. Mis varias décadas de vida merecen el cuidado que tengo. Pero tuve la oportunidad de leer ayer en un periódico internacional, le cito la fuente, esto se genera desde México, y no sé si su invitado, según lo escucho, no le dé mayor peso de que el Ecuador está enfrentándose a una estrategia trazada en Puebla por el socialismo del siglo XXI. Es decir, lanzar varias cartas al pueblo para candidatos a la presidencia de la República, obnubilarlo y ver de esa manera si los que se fueron quieren, después de haber gobernado una década en el país, con esa estrategia, quieren retomar el poder de la República. Quisiera que usted valore estas palabras. Buenos días. Sí, estoy muy de acuerdo con el ciudadano y le deseo pronta recuperación también, ¿no? Sí, permítame también saludar al profesor y ya, pues, ya, profesor, no hay enfermos, no hay enfermedades, solo hay enfermos, así es que levántese y ande ahí, rápido, que lo necesitamos por acá con su inteligente opinión. Bueno, las estrategias planteadas, lo que le llaman el socialismo del siglo XXI y posteriormente que se le cambió al verse tan desenmascarado, podría decirse, el socialismo del siglo XXI, se le transformó y se le cambió en progresismo, que es lo que le dicen en la actualidad, pero que es la misma receta. Empieza desde el Foro de Sao Paulo, posteriormente a lo que manifestó el profesor en el tema en Puebla, y es efectivamente, como te manifiesto, el hostigamiento mediático. ¿Qué significa y hacia dónde va orientado el hostigamiento mediático? Tenemos varios votantes. Tenemos el voto duro, que yo sé
como político, como partido político, yo sé que tengo este porcentaje de voto duro que no se va a cambiar por nada del mundo. O sea, que pueden venir los candidatos que sea en mi partido y seguirán votando por mi partido o por mi, digamos, por mi propuesta como tal. Ese es mi voto duro. El voto blando es el que está, puede que sí apuesta a tu partido como puede que no. Y el voto indeciso es el que dice, no, sinceramente, todavía no sé por quién, quiero ver. Y esa es una gran mayoría, si vemos las encuestas, vemos, esa es una gran mayoría de indecisos y también voto blando, que esos indecisos pueden irse tal vez al contrincante mío, que yo estoy planteando, se pueden ir a ese contrincante, entonces lo que decido es jugar una suerte de estrategia política con la finalidad de poner lo que le llamamos en el vocablo común los chimbadores, para que ellos dividan este voto indeciso. Al momento de dividir este voto indeciso, yo trato de fortalecer mi voto duro y debilitarle el voto duro o el voto que puede ser probable para el otro candidato, que puede ser la contradicción. Entonces, de esa forma, ¿qué puedo buscar? Puedo buscar una segunda vuelta electoral donde todos esos votos que fueron indecisos o chimbadores a lo mejor se fueron con esa persona que yo la puse y que tiene algo de ideas y que lanzó ciertas ideas y vienen hacia mí. Entonces recordemos ya elecciones pasadas, teníamos nosotros y hemos visto cómo otros candidatos sabíamos que eran, por poner un ejemplo, del correísmo, que es básicamente el que usa esta estrategia, que al final del día todos sabíamos que era candidato, como le decimos, chimbador, y finalmente trata de llevar ese conglomerado de votaciones a la propuesta verdaderamente de la cual está planteándose todo eso. Entonces esta diversidad y esta diversificación, yo creo que ahora, al momento de haber 16 candidatos, nosotros tenemos ya no solamente propuesta de una sola parte. 17 me parece. 17, sí. Estaban 16. No tenemos propuesta de una sola parte. Me atrevo a decir que ya hay chimbadores de dos lados. Entonces, utilizando esta estrategia. Es una estrategia que se ha ocupado, o sea, no es reciente, es una estrategia que ya desde la época de cuando hablaba Napolitan de la estrategia política como tal, que inició en el área de la comunicación y estrategia política, ya se empezaron a utilizar este tipo de estrategias. Entonces, cuando tenemos un país donde existe esa diversidad y no existen tal vez propuestas concretas, ocurren estas situaciones y van a ocurrir tratar de hacer esa manipulación mediática, que es a donde estamos enfrentados. En cambio los tal vez críticos, los periodistas, personas que estamos interesadas en una verdadera política por el Ecuador, también a advertir a la ciudadanía, a que tratemos de empezar a ver qué mismo es la propuesta que se presenta y para qué se presenta tal o cual candidato. ¿Es solamente para llenar un poco el montón y tratar de acarrear gente o para qué? ¿Cuál es el fin como tal? Porque recordemos que también todos esos candidatos utilizan fondos públicos y que son pagados con nuestros impuestos, son pagados por todos los ciudadanos. Qué buen punto ese, ¿no? Hay que recordar que todo candidato está consumiendo recursos públicos. Así es. En consecuencia, ¿cuál sería la obligación del ciudadano? De velar porque esos recursos públicos no se despilfarren de la manera más impune. Por supuesto, y esto, o sea, al subir a cerca de una veintena de candidatos, nosotros vemos también que va a subir el presupuesto del CNE para poder entregarle a cada candidato conforme se merece. Y eso, lógicamente, tenemos que pedir cuentas y tenemos que exigir a ellos también que se transparenten al momento de demostrar el gasto electoral, porque muchas de las veces también eso se ha convertido como una forma de corrupción, donde empiezan a haber negociados y también lavado de dinero. Claro, de lavado de dinero. Ahora, doctor, pero volvamos al origen de la preocupación. ¿Usted cree que en algún momento disminuya algo de candidatos de los 17 bajen
por qué quieren hacerlo? ¿Por qué se someten a esta ridiculez que hablábamos? Porque tampoco es que van a sacar una votación abultada. No va a pasar eso. Pero ¿qué es lo que pretenden en realidad? Y la pregunta es si usted cree que en estos días va a bajar el número. Mire, me atrevo a pensar que tal vez habrán algunos que digan, puedo yo llegar a ser un outsider como lo han ocurrido en otras elecciones anteriores, donde el nuevo asoma y de repente les gustó a las Sí. personas y ocurrió la suerte Novoa no fue eso. de todo eso. Bueno, llega a través de un recorrido heredado. Exactamente. Entonces, no creo que sea O sea, una suerte de tenía una outsider, trayectoria, por supuesto. tenía un legado ya que cumplir. Así es, entonces Nada más. no hay ese outsider, como sí lo hubo en alguna época, la reciente como fue Rafael Correa, que Exacto. asomó la figura nueva, gustó a las masas populares y de repente Bueno, pero tenían ni un tanto proyecto. así, porque al llegar al Ministerio de Finanzas y hacer algunas jugadas que trascendieron, ya lo empezaron, y ante la escasez de candidatos, llegó como anillo al dedo el hombre. Sí, sí, y además recordemos que ya había un proyecto ya manejándose de que se originó en el Foro de Sao Paulo. Ya. Entonces, lo que se tenía que hacer era implementar en varios países, entre ellos Ecuador. Entonces, se necesitaba una figura pública que tenga todo ese carisma que se lo manifestó y que de repente tuvo el voto popular. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora y a futuro? O sea, necesitaríamos nosotros empezar también desde de ese compromiso social en la Asamblea Nacional que nos falta muchísimo para establecer normativas verdaderamente rígidas donde se cumplan, donde hablo primero de recursos públicos. Recordemos que el dinero está escaso en primer lugar en el Ecuador y segundo tener que despilfarrar en una serie de candidatos debería cambiarse este sistema electoral donde haya tal vez a lo mejor unas preelecciones, donde se cumplan ciertos requisitos o donde finalmente si yo no cumplo hasta cierto porcentaje de votación a nivel general, tengan que devolver el dinero. Porque de lo contrario, simplemente, y gracias, me gasté la plata, yo en verdad fui un don nadie en la campaña y gracias, hasta luego. O sea, no, la responsabilidad de un político es grande, el problema que no la absorben verdaderamente y no se visten de esa responsabilidad del político. El político tiene la responsabilidad de demostrar desde el momento que se candidatiza que tiene responsabilidad con el pueblo y poder decir, sí, yo puedo ser candidato, porque yo también quisiera decir, yo sé de política, yo he estado atrás de las candidaturas, también te puedo decir, voy a buscar un partido político y me hago candidato, o sea, y a la presidencia, para ver qué puede pasar. Ya. ¿Cómo me va? Entonces, eso ahí ya me demuestra un grado de irresponsabilidad social, porque no estoy creyendo en un proyecto como tal. ¿Cuál es el proyecto que han venido de los 17 candidatos? ¿Cuál en una trayectoria me muestra un proyecto político, económico y social para el Ecuador que ya lo haya venido luchando sin necesidad de ser candidato? Desde ahí una pregunta, o sea, ¿qué proyecto me han presentado? ¿Qué han hecho como tal? O sea, ¿hacia dónde es lo que, o de repente se les ocurrió y tuvieron un alumbramiento y dijeron, yo soy el Mesías? O sea, no es así. O sea, esto tiene que venir atrás de todo esto, no tiene que venir simplemente una idea. Yo les he dicho que no solamente en lo que es en el Ecuador, sino también a nivel de la ciudad, de cantones, de provincias, tiene que haber un proyecto serio. Un proyecto donde yo diga que tiene pies y cabeza, no que se me ocurrió de la noche a la mañana, hay que solucionar la inseguridad, hay que poner más recursos, pero no sabemos desde dónde. O sea, Está clarísimo, doctor. Ponen los andamios en el mercado, encima de las carnes, de las tercenas, y pintan. Y caen los escombros, la pintura encima de las tercenas que hay en el mercado. todo se improvisa. Todo se improvisa, todo es a la Bartola, todo es a la maldita sea, ya cada quien, no hay directores, no hay jefes, no hay nadie que estamos nosotros así como a la deriva, ¿no? Como a la deriva.
Doctor, a mí me parece muy interesante, no es cualquier cosa lo que usted dice, lo analiza extraordinariamente bien. Y lo que usted está diciendo, eso se deriva a los asambleístas. Fíjese, es otro problema también, ¿no? Aquí en Loja es posible que hayan más. Ujú. O sea, estamos hablando que si hay 17 candidatos presidenciales, es posible que en Loja se supere ese número. Se supere el número no me refiero a 17 aspirantes, sino por... De propuestas. No, de candidatos. por candidatos por organización política. Ujú. Porque hay organizaciones políticas provinciales Sin candidato a presidente. que, claro, sin candidato a presidente, que también podrían, de hecho van a sacar, van a sacar. Lo que podría hacer es que candidatos presidenciales no tengan candidatos en la provincia. Puede ser eso, y ahí nos nivelemos. Pero si todos los candidatos a la presidencia sacan candidatos en Loja, por ejemplo, a la asamblea, entonces tenemos 17 más los provinciales, tendríamos un número superior. Entonces viene la misma historia, doctor, sin trayectoria, sin recursos, sin propuestas. Y la pregunta del ciudadano, ¿y ahora quién elijo? ¿Cuál es el mejor? Y de repente llegan o simplemente anulan la papeleta o votan al primero que se les ocurre, porque no podemos, o sea, O por amistades, o por amistades, que se noten en las y ciudades recordemos pequeñas. que hay un tema ahí, y hagamos un examen de conciencia. ¿Quién de nosotros, después de todas nuestras ocupaciones y preocupaciones diarias que tenemos, nos hemos puesto a revisar, y digamos, quién de nosotros va a revisar las 17 propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales y las más de 20 propuestas de listados de asambleístas que estarán? ¿Quién se sentará a decir, bueno, quién me parece mejor? Serán, me Claro. atrevo a poner un Ahí, ¿qué cree usted? ¿Quién es 2%. el que gana un poco terreno? ¿El que ya es conocido? El que ya es conocido. O sea, Se- según usted. por eso, a ver, solamente veamos la votación histórica. Y en la votación histórica nosotros tenemos imágenes conocidas. Y eso... Pero y eso- sirve imágenes conocidas para votar por ellos y para no votar por ellos también. Sí, también, pero es lo que... Hay un tema y no solamente pasa en Ecuador, sino en Latinoamérica. O sea, elegimos al que ya lo conocemos. Votamos por el que ya lo conocemos. Como inclusive... Bueno, pero eso no pasó exactamente con Correa ni pasó exactamente con Noboa. No se los No pasó conocía mucho. exactamente, sí, yo hablo en la diversidad, hablamos en el tema Ya. asambleístas. Asambleístas, Ya, claro. porque recordemos, en cambio, si usted revisa el tema de la historia del país en elecciones presidenciales, y alguna vez hablábamos en algún foro, es verdad, no ha salido tal vez desde una propuesta popular un presidente. Siempre hemos tenido nacido desde las élites económicas. O sea, y ahí, ¿qué rige? Bueno, Roldós no creo que... Bueno, o sea, Roldós de todas formas tenía un También aparataje atrás como los Bucarán, Claro. que había un poder económico, había una político, élite, político. y político sobre Claro. todo. Ya. Entonces, pero ¿qué pasó con Roldós finalmente? O sea, ¿qué le hicieron? O sea, Ya, claro. y de ahí, ¿qué ha venido? Las élites. Alguna vez teníamos un foro justo político donde, por un lado decían, y eso es una buena pregunta, ¿a quién educamos? Educamos a las masas populares para que voten bien, nos dedicamos a educar a las masas populares para que desde ahí salga un líder, que era una propuesta, y la otra propuesta decía, no, hay que educar a las élites que van a seguir siendo élites sobre las masas populares, porque ellos, uno de la élite, comúnmente tienen más potencial a ser elegidos por las masas populares, pero ni siquiera conocen cuáles son verdaderamente las necesidades de ellos. Y hemos tenido nosotros, si vemos en la historia, hemos tenido más presidentes nacidos desde las élites económicas. Eso hablamos de presidentes, no así, en cambio, un tema de ya asambleístas, alcaldes, donde hay mayor diversidad y donde hay mayor contacto de la ciudadanía con el candidato, que hay un conocimiento. Entonces, son completamente distintas cómo elegimos a los asambleístas, porque recordemos que asambleístas los elegimos a veces hasta por bloque y porque está con el presidente.
O sea, por arrastre. Por simple arrastre. Entonces, hemos elegido también personas que de repente ni siquiera saben cuál es el procedimiento parlamentario y eligen a lo mejor inclusive asesores porque son sus amigos y de repente no hacen absolutamente nada y han ido a consumir recursos haciendo nada. Entonces, eso nos sigue llevando al subdesarrollo y la responsabilidad pues es compartida, tanto de estos políticos que se benefician de una u otra forma de la tal vez apatía del pueblo y del pueblo que es apático a verdaderamente interesarse por algo que nos corresponde muchísimo y que es elegir a nuestros gobernantes. Se las puso difícil usted este rato. Es decir, si a un candidato, o candidato ya, cuando sean candidatos a la Asamblea, les preguntamos si conoce el procedimiento parlamentario, ya estaríamos ahí suficientes para que, por ejemplo, aquí ya no venga casi nadie. Claro, Fíjese, es verdad, fíjese, es verdad. Fíjese, si empezamos a preguntarles, y eso que tienen tiempo de estudiarlo, pero si empezamos con ese tipo de preguntas, ya no llegaría nadie. Sí, y hay un tema, yo fui asesor, fui asesor en la Asamblea Nacional por 8 años y entender todo el aparataje de lo que es hacer una ley, elaborar una ley desde una exposición de motivos previa a una investigación social. Es un tema verdaderamente científico. Científico, le quitó la palabra. Y no es algo de que se me ocurrió. Y comúnmente, cuando uno se revisa los proyectos de ley que están en tratamiento, encontramos cosas que se nos ocurrió y que son inconstitucionales, son inviables, son algo que ya está en la norma, o son simplemente ocurrencias. Demagogia Y que de repente está ahí y dice y lo presentan hasta con orgullo. Y eso me asustaba. Y lo presentan, o sea, en números, o sea, como decir, ¿cuántas leyes? Es que el pueblo comienza. ¿Y este asambleísta cuántas leyes ha presentado? Uh-huh. El pueblo también lo empuja, ese pobre legislador, a trabajar de manera cuantitativa, ¿no? Para darle gusto a eso. Pues yo he presentado como 395 leyes. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué buen! Qué ¿Cuántas mire que represadas en la Asamblea Nacional hay muchísimos proyectos de ley. Si yo dejé en el 2021 la Asamblea Nacional, en el 2018 aproximadamente presentamos un proyecto de ley de defensa del consumidor para reformar la ley de defensa del consumidor, donde, por poner un ejemplo, usted va a algún lado y hace arreglar su celular supuestamente y le dejan dañando peor. ¿Usted ante quién se queja? Si tenemos temas de consumidor. Claro, solo hay una llamada, doctor. Permítame, buenos días. Buenos días, yo lo hago con cariño, sin dar caso. Una pregunta al caballero. Para ser asesor, que se requiere tener escuela, hay universidades de asesores, hay especialidad de asesores, no sé cuál sería el proceso o el régimen académico que utilizan para autotitularse asesor, asambleísta o legislador. Esa es la pregunta. Bueno, ese es el cargo, ¿no? Sí, en verdad. Bueno, como tal, el cargo está hecho como asesor. Hay asesor 1, asesor 2 y hay asistentes. El tema de político como tal es que es distinto. O sea, si yo soy un asesor, deben tener un conocimiento en una ley, en una profesión. Entonces, yo puedo asesorar y se han encontrado, inclusive a veces asesores necesitamos hacer una ley ambiental y a lo mejor se necesitan asesores, no abogados como yo, sino se necesitan ambientalistas. Entonces llegan a ser asesores en su área de profesión como tal. Yo me educaba adicionalmente en el tema del derecho, tengo una maestría en comunicación y estrategia política y la práctica que gracias a muchas personas que siempre les tendré gratitud, que me ha podido dar decir que soy un aprendiz en todos estos aspectos, porque jamás se deja de aprender hasta el último día de la vida. Claro, entonces los asambleístas candidatos, aquí, ¿cuál es el tema que predomina? Y a mí me preocupa muchísimo, doctor, porque ya se ha dado ese caso y nosotros lo pagamos aquí. Es que viene un candidato, usted es candidato, precandidato, por un partido A. El candidato del partido B
quiere que yo lo ofenda, que yo lo insulte, que yo lo liquide. Y cuando él viene, y porque la pregunta primero es ¿por qué ellos no lo hacen? No, porque ellos no lo hacen, porque utilizan mano ajena para vengarse. Y lo segundo es que también vienen ellos, es cierto, a ofender también, o sea, se ofenden, se denigran, el del nuestro está a la orden del día. ¿Por qué se da eso? ¿Porque no hay propuestas, porque no hay conocimiento de lo que van a hacer, doctor? ¿Qué será eso? Es justo la falta de conocimiento. Mire, No. en comunicación política, como tal, hay fases donde yo sé qué es lo que tengo que hablar. Un político verdaderamente formado sabe cuándo atacar, porque a veces a lo mejor hay que atacar y hay que Se puede atacar cuando se nota el desconocimiento del otro. Ni tanto así. Jaime Durán Barba decía, a veces es mejor preferible hacer que te ataquen y antes que atacar como tal. Entonces, Bueno, pero Napoleón decía cuando tu enemigo está cometiendo errores, claro, habla lo, lo que es la estrategia de guerra. no lo distraigas, Déjalo. Déjalo, claro. Por supuesto. Entonces, Y solito se va, ahí está una se va persona en la línea, liquidando. permítame, Es un doctor, tema se importante. retiró. La persona que está llamando al celular, llame por favor al celular o al 725-400, o está bien, al 09-99-43-40-95 para compartir este diálogo con el doctor Julio César Ruiz, analista político. Buenos días. No. Sí, ya, muy bien. Llame al 725-400, si le es más fácil. 2725-400. Y doctor, entonces hay que seguir o sea, hay que cambiar también ya, más bien. Perdón, Sí, hay que cambiar. hay que Y cambiar. mire, el tema de comunicación política, ¿a qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos estar y verdaderamente atentos? Porque es lo que más ocurre en la actualidad. Más que ataque, hay muchas personas políticos que tal vez sin asesoría empiezan a atacar, a denigrar al otro candidato, a tratar de buscar los peros de la autoridad vigente para tener algo de qué hablar. No es tan estratégico. Ya no. Ahora, solo un segundo, doctor, genera? nos vamos a quedar ahí en eso porque a mí me parece muy importante. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, panelista. Mi pregunta es, ¿qué se debería ya hacer para que el voto sea facultativo? Y si eso sería una solución para evitar demasiados partidos políticos y gasto electoral. Muy amable. No lo veo sinceramente como una solución, porque en Venezuela el voto es facultativo y de repente tenemos Colombia también una gama de candidatos. ¿Y quiénes van a votar? Los interesados en que gane el que tiene comúnmente el poder político. Sí, es fuerte esa situación, es una disyuntiva complicada, doctor. Complicada. ¿Puede regresarse al tema que estaba tratando? Sí, entonces lo que hablábamos de denigración al político. O sea, entonces, yo tengo un interés en ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto comúnmente lo que hacen los políticos? Trato de criticar, por poner un ejemplo, al alcalde. Y lo critico, lo ataco, ando buscando todos los peros del alcalde y genero, sí, a que me escuchen. Pero el político con estrategia, más que eso, lo primero que hace es analizar al ciudadano con encuestas, con bases estadísticas y ver cuáles son las necesidades principales, qué es lo que está hablando, qué es lo que no está hablando, qué es comúnmente, cuáles son los mayores indecisos, y establece lo que se llaman los puntos de acción o targets. Por decirle, son los jóvenes los que están más desentendidos, pero ellos comúnmente podrían votar por mí por mis características. Y establezco estrategias de comunicación. ¿Para qué? Fíjese que ahí es un tema que sí llama mucho el tema de la ética en el tema de comunicación política, porque yo digo, a los jóvenes hay que hablarles sobre tales o cuales cosas, pero ¿a qué es lo que va orientado la comunicación política muchas de las veces? Y veremos muchas estrategias ahora, a generar emociones. Entonces, porque recordemos que el voto como tal es emocional y no racional. Y partamos desde cuando debería ser a la inversa. Cuando debería ser a la inversa. Pero entonces el político común lo que hace es generar emoción.
y le hace generar una emoción para que vote, porque es el más bacán, porque es el más, a lo mejor si vemos que la gente está con ganas, está con bronca, está con iras, está con rabia, van a generarse políticos bravos, políticos fuertes. Si la gente en cambio busca paz, busca tranquilidad, van a generarse políticos conciliadores, políticos con un lenguaje más tranquilo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver quién es, por dónde se orienta, quién verdaderamente es el que va a tomar la votación popular. Entonces, ese de atacar, cuando yo escucho tal vez a alguien que sale a veces hasta verborrea contra los políticos, contra todo, que parece que odia el mundo, digo, no tiene estrategia. Estuvo bonito, parece que odia al mundo. Exacto. Sí, o sea, como uno que yo conozco, claro, igualito. Y no tiene estrategia, o sea, claro, de repente me genera más bien indisposición contra él. Claro. Lo escuchamos y a veces mucha gente dice, sí, habla bonito, pero al momento de que dice que habla bonito, la gente tal vez no termina votando por él. Y tenemos a candidatos que nunca atacaron, y recordemos, o sea, y veamos nomás, por ejemplo, en Loja las últimas elecciones de alcaldía. El ingeniero Bailón los barría con un par de chistes y ya, que eran espontáneos, totalmente espontáneos. Exacto, entonces mientras tanto los que atacaban casi no. Mientras los que fueron atacados a lo mejor terminaron teniendo mejor votación que los que atacaban. Entonces no es una estrategia. Por eso siempre hablo, todo oficio debe tener... Sí, pero doctor, ahí, hija, muy bien, está bien, usted describe la realidad. Ahora, pero eso no es lo correcto. No debería ser así, pues. Si usted y yo estamos de acuerdo, y todos estamos de acuerdo, que el voto tiene que ser racional y no emocional. Si no, mire usted en estos países escandinavos, los países europeos, donde recuerdo de Boris Johnson nomás, verlo con ese pelo ahí todo, ¿no? Pues es un tipo, la intelectualidad, frío, áspero ahí, el tipo... Pero esa gente no se mueve por emoción. ¿Qué emoción va a despertar en un hombre como es? No somos como los latinos, ¿no? No son como los latinos, como somos los latinos. Ya es puro intelecto, pura propuesta. Ese es otro nivel. Pero ¿por qué no llegar a algún día a eso también? A ser más serios, más propositivos, más responsables. Sería muy interesante, y eso es una labor, yo creo, de todos. O sea, donde digamos mi interés es social, no mi interés es particular. Empezamos desde ahí, porque la política es básicamente busca el interés social en la generalidad, no busca ese interés particular de partidos y peor aún de personas. Cuando olvidar eso que está arraigado en un país, en una cultura como tal, es una cosa fuerte. No es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, han habido muchas personas que han hecho estudios sobre qué hacer. Entonces... El comportamiento de las masas. El comportamiento de las masas es complicado, mucho más cuando las masas populares tienen necesidades insatisfechas. Entonces, claro, al tener necesidades insatisfechas, claro, lo primero que yo tengo... Ese es el caldo de cultivo, ¿no? Exacto, lo primero que yo tengo como necesidades insatisfechas es buscar cómo le doy la comida a mi hijo, cómo le compro los útiles escolares hoy día. Entonces, no me interesa a mí el interés social como tal, me interesa primero llevar el pan a mi casa. Y desde ahí empieza una generalidad. El político como tal sabe de esa necesidad, y por eso dicen que comúnmente hay políticos que les gusta mantenerlo al pueblo pobre e ignorante y dándole por gotas. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo esa necesidad y lo va a tener vulnerable. ¿Para qué? Para que sea dependiente de un Estado que supuestamente le provee, pero a cuentagotas. Mientras que si tenemos una sociedad abierta donde el ciudadano común y corriente sale al hospital, encuentra medicinas, sale a la calle, pero sale a trabajar y no tiene temas mayores de inseguridad, nosotros tenemos a un ciudadano ya viendo las noticias y preocupado por qué pasa a mi alrededor, en mi vecindad, y de esa forma empieza a generarse una necesidad aún mayor, una mayor simpatía y empatía social, que es lo que se necesita. Pero mientras nosotros no demos esos pasos de mirar hacia las necesidades básicas del pueblo, no podemos nosotros pensar también en una sociedad que busque verdaderamente un beneficio común.
Doctor, quisiera leerle un par de mensajes. Claro que sí. Y como vamos a seguir semanalmente probablemente hablando, dice, es incorrecto que subirá el presupuesto. En realidad lo que se hace es dividir para personas sí. el mismo presupuesto que ya estaba aprobado. Es genial esta observación porque Sí, cierto creo que hay un solo presupuesto y a cada uno le toca menos, ¿no? O sea, el pastel se reparte para más, el pastel es el mismo. El problema ahí es que eso complicará de manera logística al CNE y desde luego a los medios en el tema publicitario. Bueno, eso es un drama también, eso es un drama porque, créanlo, doctor, que los más grandes perjudicados debemos ser nosotros a nivel nacional. Desde el medio más chiquito de los más grandes, el CNE es muy moroso, ¿no? Y si el CNE arregla, el Ministerio de Finanzas le coge, Bueno, le coge la mano, ¿no? Entonces, no se para. Mejor hubiese sido como era antes, ¿no? A ver, hermano, aquí tanto y se acabó, cuántas cuñas, cuánto vas a necesitar. Bájame, hermano, que yo soy socialista. Ya, hermano, no pagues nada, mejor. Y era así, de la vida real, de la vida real. Doctor, el otro tema es que se nos va a quedar pendiente, solo le lanzo la pregunta. No se olvide lo que decía Bucarán, quiénes era su gente. Y lo digo eso porque veo un meme que han sacado aquí fuerte, ¿no? Es un meme a nivel nacional medio payasón aquí, así que dice, alarma comunitaria, barrio organizado, ladrón cogido será candidatizado. Porque ya, yo creo que hay que ser más serio, ¿no? Sí, pero o sea, ¿cuánto es lo que...? Y ya le dice, y entonces eso decía Bucarán. Yo leí que Bucarán decía, era feo lo que hablaba del tema... De quienes votan por él. De quienes votan por él. Delincuentes, ladrones, y se iba por ahí con una retaíla de gente del mundo de la AMPA. Claro. Y él era orgulloso diciendo que toda esa gente era de él. ¿Qué le parece a usted? O sea, fíjese, vanagloriarse por tener gente emocional, o sea, nada de principios. Y es que lo lanzaban en aquel entonces porque tal vez los veían como una minoría, no o al revés, no problemática, o sea, no tan problemática, sino no muy peligrosa, porque ahora Bucarán no diría eso, en la actualidad con la inseguridad que tenemos, quienes votan por mí, pero nosotros sí sabemos por quiénes votan por ellos. Pero en cambio son candidatos de la vida real. Mientras tanto son candidatos. Este rato son candidatos. Acuérdese de Aliaga. Si soy orgullosamente un latinquín. Lo dijo en la asamblea. Yo soy y lo aplaudieron. Y lo aplaudieron los asambleístas de sus compañeros. Aplausos. Está ahí el audio, el vídeo está ahí completito. Es que hay un tema. Mire que es un tema, tal vez podría decirse que se sale del foco, pero no tan así. Leí alguna vez un artículo donde decías el poder del narcotráfico está tan arraigado que nos trata de vender el mensaje por todos lados. Y usted tiene ya en la actualidad que lo peor que pude haber leído en un periódico era de que les preguntaban a muchos jóvenes y a muchos niños de las escuelas comúnmente periféricas qué es lo que quieren ser de grandes y decían narcotraficante. Entonces, ¿Pero en dónde? ¿En Medellín o...? No, aquí en Ecuador, en la zona costera. Entonces, ¿en Sinaloa? ¿En dónde era eso? Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene... Usted tiene... ¿Hubo eso? De comunicación, sí. Y lo voy a buscar al artículo, lo voy a enviar a usted inclusive, porque es un tema problemático. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo hicieron héroe al bandido. Lo hicieron héroe a un Pablo Escobar, con series, con novelas, con canciones, con todo. Han hecho héroes a personas, o sea, tenemos canciones hablando. Claro, es un actor. Sobre temas del narcotráfico, de todo, y tenemos videos donde sale supuestamente una vida opulencia. Y ese mensaje, ¿qué nos está dando? ¿Viene verdaderamente de personas responsables con la sociedad o viene o qué es el mensaje que queremos lanzar? Claro, se alienan la mente fácilmente, pero porque de todas maneras el final de ellos siempre será triste. Cuando el Estado es organizado, el Estado poderoso, nadie puede contra el Estado, doctor. No yo
permaneceré hasta la muerte diciendo, es que nadie puede contra el Estado. El Estado es muy fuerte Sí, frente al y por eso ciudadano. es por eso que, y yo sí me atrevo a decir, es por eso que el narcotráfico quiere apoderarse del Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que Por cuidar. eso lo ha permeado. Ya. Y por eso es que la fiscal le llamó metástasis. Ujú. Y por eso es que le quieren hacer un narcojuicio, como ella dice. Imagínense supuesto. haber llegado a esos niveles que quieren la fiscalía, o sea, un narcojuicio. Pero no lo dice un amigo, no lo dice usted y yo, que somos humildes, trashumantes. No, lo dice la fiscal general de la nación. Le dice, sí, si quiere estoy listo para ir al narcojuicio. Y luego le saca la fotografía de quienes les van a enjuiciar, fotografías de ellos con los narcotraficantes, sin Exacto. una palabra. Dice, no necesito decirles nada, aquí están las fotos con Ellos son. estos son los que joden la nación. Me acuerdo del MPD. Doctor, qué agradecido estoy con su presencia esta mañana para poder tratar este tema tan importante, ¿no? Tan importante. Pero tenemos que darle la vuelta, porque usted está de acuerdo, es que estamos viviendo una época del populismo aberrante Por supuesto. y eso no es democrático. Bueno, y es importante empezar a generar espacios como estos, y es importante, yo veo mucho como, o sea, he visto inclusive algunos grupos de jóvenes, principalmente jóvenes, que están queriendo hacer una política nueva, y ese es el llamado. O sea, si hoy estamos con esta clase de líderes, que muchas de las veces les tenemos miedo, ¿qué líderes estamos preparando a futuro? Y eso es muy importante, que todos sepamos que tenemos esa responsabilidad social con nosotros, con nuestros hijos, por lo que la vida sigue.